Buenas noches. El tema de hoy es sobre una versátil herramienta llamada la ventana de Johari. La misma se puede aplicar en diferentes entornos y situaciones, ya sea familiar, social, académico y profesional. ¿Qué es la ventana de Johari? La ventana de Johari es una herramienta de psicología cognitiva diseñada para ayudar a las personas a conocerse y a comprenderse mejor a sí mismas y su relación con los demás. La ventana de Johari es una gran herramienta para analizar cómo te percibes a ti mismo y qué imagen tienen de ti las personas de tu círculo social o profesional. Con ella podemos motivarnos a buscar cambios e intentar mejorar siempre. Breve historia sobre la ventana de Johari. Este modelo de interacción humana fue creado por los psicólogos americanos Joseph Luke y Harrington Ingham en el año 1955. Según estos dos psicólogos, todos los seres humanos interactuamos con otros seres humanos de 4 formas que ellos representan mediante una ventana, denominada la ventana de Johari. El nombre de Johari se deriva de la combinación de los nombres de sus creadores. Inicialmente se empezó a usar en contextos de autoayuda y autodescubrimiento. Hoy en día es muy utilizada en el entorno empresarial, dado que permite visualizar el proceso comunicativo, las dinámicas que se establecen entre las personas. Además, es empleada para obtener una retroalimentación o feedback de forma gráfica para que la empresa pueda, a partir de ahí, tomar buenas decisiones para su estrategia de futuro y lograr aumentar su productividad. La ventana de Johari. En realidad, la ventana de Johari es un gráfico con 2 ejes, en el que el horizontal representa lo que sé y lo que no sé de mí mismo, y el vertical lo que los demás saben o no saben de mí. De este modo se forman 4 cuadrantes que corresponden a las siguientes áreas. Área pública es lo que mostramos intencionalmente de nosotros mismos a los demás. El área ciega son aquellos aspectos de nosotros mismos que desconocemos, pero los demás sí que ven. Es la percepción sobre nosotros que tienen los demás. El área oculta son las partes de nosotros mismos que no queremos mostrar a los demás y ocultamos por vergüenza o por miedo. El área desconocida es la parte más inconsciente de nosotros mismos, la de más difícil acceso. Las líneas que dividen los 4 cuadrantes son como las cortinas de las ventanas, que pueden moverse mientras que progresa una interacción. Los cuadrantes están permanentemente interactuando entre sí, por lo que si una de las áreas aumenta o disminuye, ese cambio afecta a todas las demás. A continuación explicaremos cada área de la ventana de Johari. Área pública, aspectos que tanto tú como los demás conocen de ti. Esta área también se conoce como área abierta o libre. Es el cuadrante de aquello que es conocido por uno mismo y por los demás. Constituye todo aquello que se comunica abiertamente y hacemos saber de nuestras experiencias, pensamientos, intenciones y emociones. Área ciega, lo que no sabemos de nosotros, pero que los demás sí ven. El área ciega es la que representa las características o cualidades que puede ser positiva o negativa que no conoces, pero emites a las personas sin darte cuenta, es decir, lo que haces sin saberlo. Por ejemplo, algo que hemos descubierto tras el comentario de algunas personas de confianza. Puede ser que al expresarnos usamos muletillas, ademanes, o sea, gestos, tic nervioso, muecas, señas y actitud. Área oculta, lo que conocemos de nosotros mismos, pero no queremos que los demás sepan. Este cuadrante incluye todo aquello que conocemos nosotros, pero que desconocen los demás. Por ejemplo,
rasgos de personalidad, pensamientos, emociones, miedos, inseguridades, informaciones muy personales que no queremos mostrar públicamente, pero que también nos definen. Aquí es donde tenemos el control para decidir qué información ocultar al resto. En ocasiones tenemos miedo a expresar nuestras opiniones, percepciones y sentimientos con temor a ser atacados o rechazados por los demás. Área desconocida. Lo que no sabemos de nosotros y los demás también desconocen. Esta abarca toda la información que no es conocida ni por nosotros ni por los demás. Engloba todos aquellos aspectos o talentos que tenemos latentes y que aún no han salido a la luz. Solamente afloran ante circunstancias súbitas, inesperadas, atípicas, inusuales o jamás antes experimentadas. Incluye cosas como acontecimientos de nuestro pasado, circunstancias de nuestra infancia, capacidades y competencias aún por descubrir, sueños y deseos olvidados, entre otros. En síntesis, según esta teoría, la persona que tenga el área pública muy amplia es feliz, vive de forma más armónica, se conoce a sí misma, se muestra tal cual es y no vive con temor a que los demás la conozcan. El área ciega es en la que se presentan todas nuestras limitaciones, de las que no somos conscientes, pero que los demás pueden observar y experimentar en el proceso de interacción. El área oculta puede ser reducida si estás dispuesto o puede compartir con los demás información relevante acerca de uno mismo. Cuando tenemos la ventana desconocida muy amplia, presentamos muchas dificultades e incertidumbres porque es el área donde se ubican las personas con depresión, con ansiedad, con sentimientos reprimidos, miedos desconocidos, fobias, las que son agredidas, viven aisladas porque son personas que no se muestran y tampoco escuchan. La amplitud de esas 4 áreas no es estable a lo largo de nuestra vida. Las áreas de la ventana de Johari no van a tener la misma amplitud en el mundo laboral que en el mundo social o familiar. Lo ideal es que la ventana libre sea lo más grande posible. Cuanto mayor amplitud tenga el área libre, menor será la amplitud del resto de las áreas, lo que implica un mayor control y autoconocimiento sobre la información y la imagen que queremos proyectar. Muy bien, espero que este video haya sido de utilidad. Hasta la próxima.